Desde Buenos Aires, Argentina, los saludo y celebro la posibilidad de estar compartiendo en estos días, del 1 al 5 de octubre, el 14º Seminario Internacional Antonio Gramsci, allí en la querida Colombia. Tamaña oportunidad esta para reflexionar, para recuperar a este pensador, militante, filósofo, intelectual orgánico de las clases subalternas como fue y es Antonio Gramsci, ¿no? Para quienes nos hemos nutrido, hemos aprendido, hemos recuperado y recreado sus categorías, su propuesta teórica y política, volver a Gramsci es intentar repensar al marxismo como una brújula muy potente para la transformación, para la comprensión de nuestra realidad. Una realidad compleja de asir, plagada de incertidumbres, en un contexto de crisis civilizatoria en la actualidad, quizás en muchos aspectos similar a la que supo vivenciar el propio Gramsci, ¿no? Gramsci no escribe en una mera época de cambio, sino en una verdadera coyuntura que supone un cambio de época. Y por lo tanto, volver a Gramsci es volver a las preguntas y a las interrogantes que a él tanto lo angustiaron como militante, como activista, como intelectual orgánico de las clases subalternas. En mi caso, quisiera compartirles algunas reflexiones, un breve recorrido por el pensamiento de Gramsci centrado en lo educativo, pero también recuperando experiencias colectivas que en el último ciclo en Latinoamérica han surgido y se han consolidado, y para ello es importantísimo recuperar, recrear una memoria histórica de larga duración que permita, por ejemplo, reivindicar el proceso de la reforma universitaria del que se cumple un siglo en estos meses, esa reforma que nace en Córdoba, aquí en el sur de nuestra América, en Argentina, en una Córdoba sumamente conservadora, casualmente en el mismo momento en el que el joven Gramsci está redactando numerosos artículos periodísticos a propósito del problema cultural, educativo, la crisis que se estaba viviendo en aquel entonces, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, el intervencionismo de la propia Italia y todo lo que genera esa coyuntura crítica en el norte industrial, en la ciudad de la Fiat, ¿no? En Turín, donde él era un joven activista, un periodista comprometido, pero también un educador popular, ¿no? Casualmente en 1918 es el momento donde se debate en Córdoba y luego se irradia al resto del continente una serie de propuestas e iniciativas para democratizar la educación, para proponer un protagonismo por parte de las nuevas generaciones y en particular del estudiantado. Y es la misma coyuntura donde Gramsci caracteriza a la crisis que se vive por aquel entonces como una crisis civilizatoria que, por lo tanto, también involucra al sistema educativo. Y en ese sentido rompe con las lógicas de inmovilismo en la que estaba sumido buena parte del Partido Socialista y emprende iniciativas educativas y culturales que son muy similares y que tienen un mismo horizonte emancipatorio que el de la reforma, ¿no? Quizás una figura señera, lamentablemente poco conocida, dentro incluso de la propia izquierda, que es contemporáneo al propio Gramsci, es Deodoro Roca, ¿no? Quien elaboró el Manifiesto Liminar, que se difundió por aquel entonces, luego de la rebelión estudiantil en contra de las lógicas de la casta profesoral, del conservadurismo clerical, de la dinámica profundamente autoritaria, de una educación muy medieval en la Universidad de Córdoba, y que a través de un proceso de toma, de autogestión académica, de participación y de articulación con sectores populares y con el propio movimiento obrero de aquel entonces, va a dar lugar a una dinámica de reforma que en aquel entonces no se la denominaba de esa manera, sino como una verdadera revolución, ¿no? Y que apuntaba a recrear el espíritu latinoamericanista, la identidad mancomunada de toda nuestra América. Y no casualmente en ese momento
el momento del movimiento de la Reforma del 18 poco a poco se va expandiendo al resto de Latinoamérica, y una referencia indiscutible en ese proceso de ebullición y de impacto de la Reforma es la Perú de José Carlos Mariátegui, ¿no? Mariátegui, como muchos y muchas tal vez saben, vive varios años en Europa, y en particular más de 2 de ellos los vivencia en Italia, ¿no? En esa Italia del Bienio Rojo, en esa Italia del proceso de autogestión fabril, en la Italia del nacimiento del Partido Comunista Italiano, en esa coyuntura donde el propio Gramsci construye espacios de autoeducación popular, ámbitos para prefigurar esa sociedad del mañana en el presente, y reflexiona acerca de la importancia de la batalla de ideas, la disputa cultural, la necesidad de construir condiciones subjetivas para el cambio revolucionario y no supeditar la ruptura con el capitalismo meramente a el orden de lo objetivo, ¿no? O de las contradicciones que se puedan dar en el plano económico. Decía entonces que hay una afinidad muy estrecha entre el proceso de la reforma universitaria y la dinámica del joven Gramsci intentando romper con el positivismo, con el quietismo en el que estaban imbuidos buena parte de los partidos socialdemócratas europeos, con la convicción de que las propias clases subalternas son quienes deben construir sus espacios, sus ámbitos, sus procesos organizativos para la autoconciencia, ¿no? Pensar a la educación en términos del propio Gramsci como un proceso, digamos, de elaboración de una conciencia crítica, que es colectivo, que debe ser participativo, tiene una conexión muy, muy profunda con los idearios del movimiento de la reforma universitaria. Y no es casual que Mariátegui participe del proceso de la reforma en Perú, que vivencie el movimiento estudiantil pujante que irrumpe con mucha fuerza en 1918 y 1919, y luego arribe a Italia, donde va a conocer todo ese movimiento huelguístico, de autogestión obrera, de toma de tierras, que implicó el Bienio Rojo, y una coyuntura donde el Ordine Nuovo, como periódico impulsado por el propio Gramsci, se planteaba la disputa cultural y la construcción de una intelectualidad orgánica de los propios sectores subalternos en el plano de la autoconciencia y de lo que después se lo va a denominar una nueva hegemonía. Mariátegui retorna con toda esa enseñanza de esa escuela a cielo abierto que era Italia entre 1919, 20, 1921. En el 23 retorna a Lima y allí se zambulle de lleno en lo que eran las universidades populares González Prada, espacios de autoeducación, de producción colectiva de conocimiento, de lo que Gramsci va a denominar una escuela unitaria, ¿no? Un ámbito donde no se disocie el pensar del hacer, el trabajo intelectual del trabajo manual, la reflexión crítica de la posibilidad de construir saberes vinculados a lo práctico, ¿no? al trabajo incluso de formación en oficios. Por lo tanto, diría que si hay un eje que atraviesa en filigrana toda la obra de Gramsci, entendiendo por obra no solo lo pensado, sino también su acción, sus iniciativas políticas, culturales, es el eje de lo educativo, ¿no? Podríamos decir que Gramsci es un pedagogo de la praxis en la medida en que desde muy joven, en estos primeros años del momento de vivencia, de estadía en Turín, en el norte de Italia, donde arriba para estudiar, pero deja inconclusa su carrera universitaria, zambulléndose de lleno en el periodismo, en lo que él llamaba el periodismo integral, hace muchas iniciativas que buscan construir ya desde ahora esa educación de la sociedad del mañana, ¿no? Edificar espacios o instituciones pedagógico-políticas que puedan romper con todo lo burocrático, anquilosado, verticalista, monológico que predominaba en aquel entonces en los espacios educativos, ¿no? En ese sentido, Gramsci siempre abogó por ámbitos donde los sectores populares
pudiesen autoformarse, generar una nueva cultura, construir sobre la base de los núcleos de buen sentido una perspectiva y un horizonte emancipatorio también en el plano de la autonomía intelectual, ¿no? Para él la autonomía no era una autonomía solo socioeconómica, sino que también involucraba una autonomía de pensamiento, la necesidad de una reflexión propia de cada militante, que según él debía tener cerebro, además de pulmones y garganta, ¿no? Y ahí se mofa un poco de lo que es la militancia tradicional, más ortodoxa, que estaba más acostumbrada a las dinámicas de la militancia ortodoxa, en el plano vinculado sobre todo a el marxismo de la llamada Segunda Internacional, ¿no? Gramsci a tal punto considera prioritaria la cuestión de la formación política que aún en contextos adversos de semiclandestinidad construye una escuela por correspondencia para la formación de la militancia ya luego del ascenso del fascismo, ¿no? Luego de la marcha sobre Roma, estamos hablando del año 23, el año 24. Incluso podríamos decir que el propio encierro de Gramsci supone para él la necesidad de la formación y del estudio como un antídoto, un anticuerpo contra el embrutecimiento intelectual. Esto lo dice en más de una de sus cartas. Diríamos que los cuadernos mismos de la cárcel pueden pensarse como una sistematización, un balance, una reflexión autocrítica del porqué de la derrota de los proyectos y las apuestas revolucionarias en el contexto que involucra 1917 hasta 1921, 22, 23 incluso, ¿no? Él arriba a la cárcel en 1926 y lo primero que hace es construir una escuela para jóvenes y adultos y adultas de alfabetización, no solo de los presos políticos, sino también de los habitantes de la isla, en Ustica, ¿no? En el sur de Italia. Un proyecto que en su caso lo va a involucrar durante algunas semanas hasta que lo trasladen a otra cárcel, pero que sin embargo va a continuar en la isla, ¿no? Y hay algunas cartas muy significativas de intercambio con los presos que continúan sosteniendo ese espacio de autoeducación. Las reflexiones de Gramsci en la cárcel en torno a la cuestión educativa son claves, diría el cuaderno 11, el cuaderno 12, son cuadernos, incluso el 13, el 16, que al igual que las cartas de la cárcel, brindan muchas pistas para pensar los procesos educativos, ¿no? Y por lo tanto, creo que así como la reforma universitaria es parte de un ciclo, de un primer ciclo de ascenso y de politización a escala global, del que participa también Gramsci a su modo, ¿no? En el contexto del Bienio Rojo, de manera análoga hay un segundo momento, un segundo ciclo de ascenso en Latinoamérica que tal vez inaugura la Revolución Cubana, pero que sin duda en 1968 es el momento de mayor condensación. Se cumplen en estos días 50 años también de la masacre de Tlatelolco, que es la contracara represiva por parte del Estado a un movimiento estudiantil y educativo muy sugerente y original, que planteó una denuncia a la violación sistemática de las libertades democráticas, pero también la necesidad del protagonismo popular, de la autogestión académica, de una universidad militante, como la llamaba José Revueltas por aquel entonces. Sabemos que también en el 71, por ejemplo, o en otros años, en Colombia hubo un movimiento estudiantil muy pujante y fuerte. Y diría que hay un tercer ciclo de ascenso, de politización, de luchas estudiantiles, que a su vez se enmarcan en un proceso más general de politización popular que se inicia en los años 90, en los procesos de resistencia contra el neoliberalismo, y que tienen también a la juventud, a los proyectos educativos. Por lo tanto, estos movimientos y organizaciones que irrumpen con fuerza en el ciclo de impugnación al neoliberalismo, que aún hoy se mantiene abierto, nos plantean algunas características dinámicas de confrontación, pero también de construcción de autonomía, que tienen muchas similitudes con lo que postula Gramsci en varias de sus reflexiones y en sus aportes teóricos y militantes. La primera, sin duda, es que, al igual que planteaba él,
en más de un artículo juvenil, solo la burguesía puede darse el lujo de ser ignorante, ¿no? Los movimientos, las organizaciones, los pueblos de Latinoamérica en estos últimos años y diríamos en las últimas décadas en particular, han construido sus propios espacios de autoeducación popular para la creación de una nueva cultura y para forjar una subjetividad insumisa, plebeya, que fortalezca el protagonismo popular y la elaboración de una conciencia crítica y autocrítica, como postula Gramsci, ¿no? El segundo elemento que creo que es interesante es que postulan, consideran que esa educación no se va a conquistar luego de el asalto al poder o el triunfo de un proceso revolucionario, sino que ya tiene que ir edificándose desde ahora, ¿no? En el día a día, en los diferentes territorios, porque al igual que postulaba Gramsci, toda relación hegemónica es una relación pedagógica. Y en ese sentido no apuntan solo a vencer, sino fundamentalmente a convencer. Y ese convencimiento remite a la persuasión, remite a la batalla de ideas, supone una disputa cultural de sentidos, si concebimos a la hegemonía como un campo de fuerzas dinámico y no meramente como una concepción de mundo ajena que se introduce desde el exterior en las conciencias, ¿no?, de los sectores subalternos. Para Gramsci, los propios sectores populares deben crear su propia intelectualidad orgánica. Y podríamos decir que los movimientos y las organizaciones populares latinoamericanos se han edificado, se han forjado como intelectuales colectivos, ¿no?, como pensadores y pensadoras, como maestros de la realidad misma en la que habitan, en la que intervienen, la que construyen a diario, y han creado incluso conceptos, categorías que hoy son de uso común, no solo en la academia, sino en buena parte de la realidad latinoamericana, como la soberanía alimentaria, la interculturalidad, el buen vivir, el summa causae. Y en ese sentido, creo que una de las apuestas fundamentales es la construcción de una autonomía integral, de lo que Gramsci llamaba una autonomía integral, que supone sin duda crear una subjetividad insumisa, plebeya, participativa, ¿no?, y construir a partir de dinámicas de horizontalidad basadas en el diálogo de saberes, ¿no? La prioridad de lo público, de lo colectivo y de lo común por sobre lo sectorial, lo que Gramsci llamaría económico corporativo. Estos movimientos tienen mucho para enseñarnos y el desafío es concebirnos más como estudiantes que como estudiosos de ellos, ¿no?, más como aprendices de esta intelectualidad colectiva que hoy está construyendo una nueva cultura y forjando una nueva hegemonía, prefigurando esa sociedad del mañana aquí en el presente. Así que, sin duda, hablar de Gramsci entonces es hablar de un educador popular y pensar en nuestra América hoy y en los desafíos del proceso de paz en Colombia implica también considerar como clave la construcción de una nueva cultura, una cultura democrática, pero que también haga de la participación popular un modus vivendi de cada uno y de cada una de quienes hoy habitan el subsuelo de ese querido país. Así que un abrazo fraterno desde Argentina, toda la fuerza, que valgan la pena estos diálogos que están generándose en Colombia y que Gramsci sea el puntapié para aportar a un proceso de paz con justicia social y para la vida digna.